oportunidad. Si podemos ir a la palabra del Señor, en Jonás 4, del 1 al 5. ¿Ya la tienen? Vamos a leerla, hermanos. Jonás 4:1. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios ciertamente piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes. Y ahora pues, Señor, te ruego que me mates, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se asentó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Pueden sentarse, hermanos. Volvemos con el buen Jonás. A mí me encanta mucho Jonás porque habemos muchos cristianos que nos asemejamos a él. ¿En qué forma? Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser. Recordemos, a Jonás le dio una tarea al Señor, que fuera a Nínive a predicar, porque los iba a destruir. Y Jonás huyó, se embarcó, hubo una gran tormenta que le mandó el Señor, tanto así que los del barco tuvieron miedo, lo echaron a la suerte y descubrieron que era Jonás el causante de esto, y lo echaron al mar. Se lo tragó la ballena que mandó el Señor a rescatarlo, y lo arrojó en las playas de Nínive otra vez. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Dice el versículo 1. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Cuando Nínive oyó que iba a ser destruida, en esa ciudad habitaban cerca de 600,000 personas. El rey, cuando se enteró de que había una persona predicando, que había mandado el Señor que iba a destruir la ciudad, convoca a todo su séquito y demás, y les manda a decir que van a hacer un ayuno y van a vestirse con ropa de ayuno, y hacen un ayuno grande en la ciudad. Un ayuno que pues hay que nombrarlo. ¿Por qué? Porque hasta a los animales no se les dio agua. Sí, que ayunaron también. Sí, a los animales no les dieron agua, no les dieron alimento, igual que a los humanos. Todos en esas ciudades, desde los niños hasta el más viejo, incluyendo al rey, todos ayunaron. Pero hubo algo. Después de que ayunaron, hubo un derramamiento del Espíritu, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hicieron el ayuno, se postraron de rodillas, pidieron perdón por sus pecados y Dios no los destruyó. Dice la palabra del Señor
que fueron 40 días los que Jonás estuvo predicando. Su forma de predicar de Jonás era en 40 días Nínive va a ser destruida. Fue todo. Me imagino que pasaba un día y iba diciendo. Sí, lo iba disminuyendo. Pero vamos a eso, voy a esto. No había más. No había otra forma de predicar de Jonás, muy escueta, muy insensible. Y aquí es donde viene el milagro del Señor, porque puedes haber tenido una vida corrupta en esa ciudad, pues dicen que era una gran ciudad y sobre todo era un país de guerra, donde enseñaban a los niños a ser guerreros desde pequeños, pero había pues muchos problemas entre ellos, porque no había nadie honesto, todos eran corruptos, todos se robaban unos a otros, hacían lo que querían en esa ciudad. Entonces, cuando tú te conviertes de tus malos caminos y vuelves hacia Dios, el Señor Jesucristo te va a abrir sus brazos para que conozcas la salvación. Y eso fue lo que sucedió con Nínive. Y cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Aquí dice que estaba muy apesumbrado. Apesumbrado es cuando a una persona no le gustan las cosas, cómo van pasando. Tiene un desaliento muy grande, un enojo muy grande, muy contradictorio en él. Y eso habla de la persona como eres. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque muchas veces la teología divina de la salvación no combinaba con la teología que Jonás tenía en su cabeza. ¿Cuál era la teología de salvación que tenía Jonás? Los buenos, los que se portan bien, los que obedecen, merecen la salvación. Los malos, los que no hacen las cosas buenas, los desobedientes, los que andan en malos pasos, los que no obedecen al Señor, merecen la muerte. Ese era el modo de pensar de Jonás. ¿Cuál es la teología divina de la salvación? No quiere que te separes de Dios. Él no quiere que te hundas en el pecado. No quiere que te destruyas, que destruyas tu vida, la de los demás que están a tu alrededor. Que si lo haces, aunque hayas acabado con todo lo que tenías, pero te acuerdas de Dios y te arrepientes, Él siempre va a abrir tus brazos y te va a cubrir con su justicia. Y hayas hecho lo que hayas hecho, te considera como si nunca hubieras pecado. A Jonás eso no lo convencía, porque él quería ver destrucción, que los malos tienen que morir, los buenos se tienen que salvar. Pero en una ciudad de 600,000 gentes, imagínense qué genocidio hubiera sido. En el segundo versículo de la palabra del Señor, dice: y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra,
Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y comprensivo, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Y aquí es donde Jonás obedeció, porque fue a la ciudad y por segunda vez fue cuando dio su palabra de entrar a la ciudad y empezó a predicar. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque Dios perdonó a Nínive, no lo destruyó, y en su cabeza la teología que llevaba Jonás era de rebeldía. Era una actitud de rebeldía y enojo contra Dios. Y aquí hay una verdad interesante. Tú eres lo que piensas, tú te vas a comportar conforme a lo que tienes en la cabeza. Querido hermano, si quieres una vida cristiana victoriosa, coloca cosas limpias en tu mente. No coloques incredulidad, no coloques filosofía barata, no coloques relativismo, no coloques ateísmo y en la actualidad no coloques pornografía. Porque tú eres lo que piensas y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú eres lo que hay en tu mente. Si Jonás hubiera colocado la justificación por la fe en Cristo, habría actuado de otra manera. Pero como su mente estaba llena de su teología particular, su actitud, de la manera que activó y se enojó contra Dios, hay muchos que viven derrotados en su vida espiritual y dicen, aquí en el templo, dicen, pastor, yo no entiendo porque no quiero ser así, pero la carne me jala y hago las cosas que no debo de hacer, pero me agradan. Y no las quiero hacer, pero me agradan. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener esos pensamientos? Dice la palabra del Señor, muchos de las personas que están en el templo saben dónde está la raíz de todo su mal. La raíz de todo mal está en tu cabeza, en tu mente. Y para tener una cabeza limpia, ¿qué se tiene que hacer? Ahora le dicen, vamos a resetear. ¿Qué es resetear? Limpiar, quitar toda la basura que tienes en la cabeza. Cuando limpias tu teléfono, le aprietas un botoncito y se destruye toda la basura. Destruyes todo lo que no quieres. Y el teléfono comienza a reiniciarse. Dice, deja de mirar cosas que no debes mirar. Deja de leer cosas que no debes leer. Coloca valores, coloca principios, lee la palabra de Dios. Alguna vez David preguntaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, ¿cuál fue? Amén. La palabra de Dios. Si tú colocaras en tu mente la palabra del Señor todos los días, decía el hermano Edgar hace rato, si tú te levantas dándole gracias a Dios, agarras tu Biblia, empiezas a llenarte de ella. A la hora de comer, en lugar de hacer una oración, ponte a leer tu Biblia. Antes de dormir,
ponte a leer tu Biblia para que duermas conforme la palabra del Señor y en paz. ¿Qué es lo que va a limpiar tu mente de la basura? La palabra de Dios. Amén. Y cuando Cristo tome el control de tu mente, vas a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y no vas a actuar como Jonás. Dice que Jonás oró a Jehová y en su oración presenta 3 cosas. La primera, trata de explicar su desobediencia, trata de justificar su falta. Pero lo que Jonás no sabía es que la desobediencia no necesita ser explicada. La desobediencia solo necesita ser confesada y perdonada. No trates de explicar por qué hiciste lo que hiciste. Simplemente reconoce que eres un pecador. Confiesa a Dios, pídele perdón y encontrarás paz en tu corazón. Mientras tú tratas de explicar tu pecado, nunca encontrarás salida para el mismo. Pongamos atención. El pecado necesita ser reconocido, confesado y perdonado por Dios. Segundo, la segunda cosa que hace Jonás, le echa la culpa a Dios. Ese es nuestro problema. Generalmente le echamos la culpa a otros. Nunca pensamos que nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nuestros ojos siempre ven hacia afuera. Nuestros ojos nunca ven hacia adentro. Y ese es un problema que tenemos todos como humanos. Nosotros somos inocentes para nosotros. Los demás son los que tienen culpa. Por eso Jonás le echa la culpa a Dios. Porque le dice, tú me obligaste a desobedecerte porque yo sabía que tú eras grande y misericordioso. Jonás estudiaba lo que Moisés había dicho. Y pues era una persona que estudiaba la palabra del Señor, en ese entonces el Viejo Testamento, la palabra del Señor, la palabra de la ley. Entonces por él tenía ese pensamiento de que los malos tenían que morir y los buenos tenían que vivir. Para seguir en esto, vemos aquí en la palabra del Señor que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que es el bien y el mal, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestro corazón cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor? Nos empezamos a creer que somos buenos, nos empezamos a creer que somos mejor que los demás, que todos los demás pueden ser castigados. Porque Jonás pensaba que no tenía culpa. Jonás, en ese segundo versículo, del 4º capítulo, él trata de justificarse y echarle la culpa a Dios y decirle que por la culpa de él, porque él sabía que iba a perdonar al pueblo y él huye porque sabe que que Dios lo va a perdonar al pueblo, que Dios va a perdonar al pueblo. Entonces,
Él no quiere ver eso. Él quiere ver la destrucción del pueblo. Él quiere que el Señor se enoje y haga su ira en el pueblo. Pero hay algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado tal vez como los habitantes de Nínive? Hemos llegado a blasfemar contra Dios cuando no conocíamos del Señor. A pecar igual. Hemos llegado a pecar, pero sobre todo hemos puesto a otra gente. Nunca, yo voy a serles honesto, muchas veces yo dije, yo no tengo la culpa de cómo soy. ¿Sí? Muchas veces me justifiqué por mi carácter, por mis cosas. Y yo veo que me reflejo mucho en muchas gentes. ¿Por qué? Porque esa forma de no sentirme culpable y buscar siempre al primero, o al segundo, o al tercero, y echarle la culpa. ¿Sí? Al cabo que todo se justifica con un fin. Y mi mente es la que transgiversa las cosas. Cuando empezamos a entender que ser honestos con uno mismo, ser honestos con Dios, es aceptar y reconocer mis errores. Empieza a cambiar para bien mío, primero. Y luego, para con los demás, para no hacer daño. La tercera cosa que hace Jonás es dice, no se había humillado debidamente con sus propios pecados, ni estaba dispuesto a confiar en el Señor con su crédito y seguridad. ¿Qué es esto que dice con su crédito y seguridad? Cuando yo confío en el Señor, cuando yo confío en el amor del Señor, cuando el Señor me hace entender que envió a su Hijo para salvarme, para ser entregado a muerte, para salvar mi persona, mis pecados por su sangre. Tenemos que entender que muchos de nosotros, cuando estamos en la iglesia, cuando ya tienes algún tiempo, ya eres bonito, ya no hay peros de que no conozcas la palabra del Señor. A veces somos tan exagerados en el aspecto de juzgar a los demás, de decir tú vas a tener un castigo. Yo escuchaba en la semana que decían que habláramos los pastores del infierno, de que si hay paga, ¿no? Entonces, ¿cómo podría justificarse que el Señor, Jehová, haya perdonado a 600,000 gentes para no destruirlos? ¿Por amor? ¿Porque se arrepintieron? ¿Porque realmente cayeron de rodillas y dijeron, perdóname? ¿Porque hicieron un ayuno? Muchas veces tenemos que entender que Dios no te va a juzgar por lo que haces. Así seas el más bueno. O el más malo, ¿no? ¿Sí? Dios no te va a juzgar por eso. Dios al final de cuentas te va a juzgar por tu corazón. Ese corazón que pusieron 600,000 gentes, ¿en dónde? ¿Cómo lo pusieron? Humillado. Humillado. La segunda, Escogieron.
Se vistieron de cilicio, dice. Dispuesto, contrito. ¿Y qué más? Se pusieron de rodillas. Cuando tú te pones de rodillas ante alguien, reconoces a esa persona ante la que te pusiste de rodillas como tu Señor. Y le vas a obedecer. Fue un quebrantamiento por completo. Eso es lo que quiero que entendamos. Hubo un pueblo que se salvó, y no por un buen predicador, porque si hacemos una tarea de homilética, fue pésimo. No tenía un principio, no tenía un diálogo, no tenía bases, no profundizó más. Pero ha sido el más grande orador en toda la historia. ¿Por qué? Hasta ahorita nadie ha convertido 600,000 gentes en 40 días. Y ahí actuó Dios, porque entró en su corazón de cada gente, de niños, adultos, viejos, del rey. El rey no se acostumbraba a hincarse, a postrarse. ¿Pero qué pasó con Jonás? Dice el tercer versículo. El tercer versículo dice: ahora pues, Señor, te ruego que me mates, porque mejor es la muerte que la vida. Y en la Biblia tenemos que entender que nada más hay dos personas que piden la muerte. Una de ellas es Elías. Elías, después de hacer ese prodigio, cuando luchó contra exactamente, y cayó el fuego y todo se destruyó, y pasa cuchillo a los 400, ¿qué es lo que pasa? Jezabel, cuando se entera, va atrás de él, y Elías huye, se mete a una cueva, llora, está desesperado y pide morir en la cueva. Dice que no es vida, piensa suicidarse, no sé cómo pensaba morirse. Pero hay algo que nos tiene que llenar de aliento, y es en Santiago 5, 17. Si alguien me lo puede leer. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Elías era hombre sujeto a semejanza, a pasiones semejantes de hombre. ¿Sí? Era normal. Pero era un hombre que era bendecido por el Señor. Era un hombre muy bueno. Oró para que no lloviera. Y volvió a orar para que lloviera. Y el Señor lo escuchó. Entonces, ¿qué tenía de especial Elías? ¿También se quiso morir? ¿Quién de ustedes ha deseado morirse? Entonces era un hombre normal.
Pero hay algo. Vino el Señor y ¿qué pasó? Se lo llevó, no murió. Elías no murió. Elías se lo llevó el Señor porque era tan bueno que se lo llevó. Ahora, el aliciente para mí, en lo particular, y quiero que lo tomen así para cada uno de ustedes, ¿cuál es? ¿Quién está en el cielo? ¿Elías? ¿Está Elías? Sí. Y cuando nosotros vayamos al cielo, ¿quién nos va a recibir? Jesús. ¿Y quién más? Elías. Y va a estar Elías entonces. Sí. Pero Elías tuvo algo. También estuvo dispuesto a morir. Tuvo un mal pensamiento. Porque dice la palabra del Señor que el que se suicida no tiene derecho de entrar al cielo. Entonces, los que hemos estado a punto de morir por nuestra propia mano, ¿qué tenemos que tener? Yo vivo agradecido por esta palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tengo que entender que estando yo ya arriba voy a encontrarme con Elías y lo voy a abrazar. Pero voy a estar justificado. Por eso soy limpio. Y la segunda persona que se quiere morir es el buen Jonás. Pero Jonás se quiere morir porque Dios salvó a Nínive. Qué contraste. A él no lo perseguía nadie. A él nadie lo acechaba. Él estaba libre. Y él, por un capricho de él, quiere morirse. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando si nosotros fuéramos como Jonás? Porque ahí dice que él se quiere morir. Pero ¿qué hay respecto a eso? Yo quiero que lo sientan así. ¿Qué hay? Hay un rencor, ¿no? No, Una rebeldía. es rebeldía. ¿Por qué? Porque Jonás tiene una mente rebelde. Jonás no acata por completo la obediencia hacia el Señor y se justifica echándole la culpa a Dios. Yo no tuve la culpa, tú tuviste la culpa, porque yo sabía cómo ibas a pensar, yo sabía que tú los ibas a salvar. Y como no le salen las cosas, piensa que él, pidiéndole a Dios que le quite la vida, va a solucionar las cosas. Cuando muchos de nosotros no sabemos dar la cara por vergüenza, porque no, pues ¿qué va a decir la gente si yo me equivoco? No tenemos ese corazón para decir, voy a ser justificado por mis pecados, voy a ser justificado por mis actos. Pero hay una cosa, son 3 actitudes que tiene para contestar Jonás. La primera, echarle la culpa a Dios. Y viene conforme a lo que les voy a decir en la cuarta, en el cuarto versículo. Dice, y el Señor le dijo, ¿tanto te enojas? ¿Qué pasa cuando el Señor te pregunta algo? En la Biblia viene una gran lección. Desde la época de Adán, ¿qué le dijo a Adán? ¿Cuál fue la pregunta del Señor? ¿Dónde estás? A Caín, ¿qué le dijo?
¿Dónde está tu hermano? A Saúl, que le dijo, ¿qué es ese ruido que oigo? Cuando él había mandado que destruyera todo y no trajera nada. Y siempre hay una gran lección respecto a una pregunta del Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué le dijo, qué tanto te enojas? Él sabía que Jonás tenía un carácter que no se alineaba a la obediencia del Señor. Jonás desgraciadamente tenía un carácter que era para pensar en él mismo. Él pensaba que él hacía las cosas bien, correctas, y no le importaba aún aunque Dios le tomara o le hiciera ver las cosas de algún modo. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos habla de cómo nosotros tenemos nuestra mente humana. Nuestra mente humana siempre, antes de que cuando empezamos a escuchar del Señor, muchos lo empezamos a rechazar. Muchos empezamos a tomar como mandamientos así que tienes que hacer a fuerzas, te tienes que portar bien. Si tú vas a la iglesia, te tienes que portar bien. Tienes que escuchar y no hacer las cosas malas. Cuando nos empiezan a enseñar qué son los 10 mandamientos, pues yo creo que cuando estamos niños se nos hacen muy difíciles de llevar, sobre todo el no mentir. Y cuando estamos adultos, seguimos con esa misma actitud de mentir. No hemos cambiado. A pesar de los años, nuestra mente sigue igual. Nuestra mente muchas veces nos engaña. Pero si nos damos cuenta, cuando conocemos la palabra del Señor, que no es tu mente. ¿Quién es el que te engaña? Tu corazón. Entonces, ¿no has tenido un corazón dispuesto para el Señor en todo este tiempo? ¿No has tenido un corazón que llegue el Señor Jesús y toque y te diga, estoy aquí afuera, ábreme, déjame entrar? Si tú me dejas entrar, hoy cenaremos juntos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Quién de nosotros realmente ha abierto su corazón y ha luchado contra sí mismo para vencerse? Muchos de nosotros los hermanos cristianos, desgraciadamente somos hipócritas al venir a la iglesia. Y es una palabra fuerte. Porque todavía somos capaces de criticar a la hermana, al hermano. Podemos decir, es que el hermano no está haciendo bien las cosas. ¿Y tú sí? Dice la palabra del Señor que antes de quitar la viga del ojo ajeno, quita la paja del tuyo, ¿no? Porque podemos ver el tamaño del pecado del otro, pero no la mía. Todos podemos ver hacia afuera y lo mismo, no podemos ver hacia adentro. Primero me tengo que juzgar yo, me tengo que entregar yo y tengo que abrir mi corazón yo. Pero lo tengo que demostrar con mis actitudes, lo tengo que demostrar con mi caminar.
¿Realmente todavía tienes un corazón de piedra o un corazón que late? Cuando tienes un corazón de piedra, te vuelves insensible. Cuando tienes un corazón que siente, ya no puedes hacer las cosas de antes y lloras. No por frustración, a veces por alegría, porque dices, Señor, gracias por haberme cambiado. Señor, gracias porque me cambias en mi forma de ser. Muchos de nosotros, desgraciadamente, hay cosas que suceden en nuestra vida del diario. Ahorita hay mucha maldad allá afuera. Mucha. No se imaginan, de veras. Ya no son las noches como antes. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Puebla hace 8 años, podías andar en la calle y todo, había muchos lugares abiertos hasta las 3, 4 de la mañana. Restaurantes que no eran de farra, sino eran buenos restaurantes y estaban abiertos. Después de la pandemia se acabaron muchas cosas, pero hoy prevalecen muchas cosas, muchas personas con corazones duros, con corazones que hacen daño. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Porque son malos, porque son esto, porque son lo otro. Nos tenemos que alejar. Es a lo que yo quiero llegar en ese aspecto. Si en este momento aquí entrara una persona en su modo de vestir y todo y nos diéramos cuenta de que es una mujer pues que trabaja en la calle, ¿qué harían ustedes? Gloria a Dios. Si llegara un borracho, yo alguna vez estuve en una iglesia donde le hicieron feo a una persona que llegó tomada. Nadie lo quería recibir y me dolió. Ahí me di cuenta que Dios había cambiado muchas cosas en mí. Y es grato cuando le das la mano a una persona, la ayudas, la recibes como lo que es, como una persona, como un hermano. Pero aquí entre nosotros no hay borrachos, no hay prostitutas. Pero ¿quién le dice al hermano, cómo estás el día de hoy? ¿En qué te puedo echar la mano? ¿En qué puedo orar por ti? Los compromisos a veces se nos hace fácil hablarlos una vez, pero no los hacemos. ¿Por qué se enojó tanto Jonás? Ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué, Edgar? No, dijiste una palabra. Por rebelde. Cuando el corazón rebelde prevalece en el hermano cristiano, podemos venir al templo, podemos estar bien. Aquí no se dan los casos casi que se escuchan a veces, ¿no? Pero allá en la Ciudad de México es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con el pastor que es muy buen predicador, pero le pega a su mujer? ¿A poco sí tiene buen corazón? ¿Qué pasa con la persona que es, por ejemplo, maestra de niños y en su casa le pega a su niño por no hacer bien las cosas?
Y así hay muchas cositas que empezamos a ver. Yo les podría comentar muchísimas cosas, ¿no? Pero eso es lo que cada uno vive, ¿no? Dice en el 5.º versículo que Jonás salió de la ciudad y se sentó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una choza. Dice en la palabra en el 3 que hizo en una ramada, ¿no? Y ahí se sentó. Pero muchos de nosotros, cuando te vuelves cristiano, muchos, cuando comenzamos, haces tu propia iglesia fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezas a autoalimentarte. No le pides ya consejo al pastor, ya no le pides un consejo al hermano que va arriba, porque para que no te digan qué es lo que tienes que hacer. Y eso se llama también rebeldía. Y yo sí les preguntaría, por ejemplo, como hermanos, ¿quién de ustedes ha hecho su propio templo chiquito en casa y hace sus cosas a su modo? Porque a veces tomamos esa actitud de hacer nuestro templo en casa y nada más venir a alabar al Señor, pero como que no voy a tomar nada en cuenta de lo que se hable. Al cabo que la palabra del Señor, pues nada más es cada 8 días. ¿Pero qué hago en mi casa? Aquí las actitudes de Jonás, eso de ir a observar nada más, de irse a un lugar y ponerse a observar, no hablan de nada bueno. ¿Por qué? Porque Jonás ya había hecho el milagro, ya se habían salvado 600,000 gentes, y él como predicador, él como mandado por el Señor, ¿qué fue lo que fue a hacer? Él se fue a alejar. En lugar de seguir pasando la palabra del Señor, en lugar de darle las buenas nuevas al nuevo. Todos eran nuevos. Había 600,000 almas nuevas, rendidas a Dios. Y él no las aprovechó. A ni una. Como legado de un pastorado, a veces es duro cuando vas a predicar y no encuentras oídos. Cuando no encuentras esa motivación para que la gente interactúe con uno y la gente entienda la palabra del Señor. ¿Qué es lo que en el corazón de cada uno de nosotros debemos de tener para no ser como Jonás? Para no estar buscando en nuestra propia iglesita y dejar el templo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hermanos? Como familia. Tener fe y obediencia. ¿Obedecer en qué? ¿Qué te dice la palabra del Señor respecto a la iglesia? La primera, vamos a reconocer al Señor Jesús. Para caminar en Cristo hay que abrirle primero el corazón. Hablamos de eso. Yo le abro mi corazón, entra el Señor, me cambia y empiezo a caminar. Entonces, ahora sí,
conforme a Cristo, conforme al Señor. Para no ser igual, para tener una iglesia que sea fuerte, ¿qué tenemos que hacer entre hermanos? Orar unos por otros. Para ser fuerte una iglesia, tiene que orar unos por otros. El segundo propósito, confiar unos en otros. Y es algo que es muy difícil para todos. ¿Cómo le puedes decir al hermano, sabes qué? Hoy me siento mal. Hoy me porté mal y sabes qué? A lo mejor traigo algo en la cabeza. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes orar por mí? Ahora que hemos estado haciendo en la semana lo del ayuno, lo que yo me quedé así en esa semana porque creo que hacer un ayuno es bueno y que toda la iglesia lo haga es mejor. Pero tenemos que tener un propósito con el ayuno. El ayuno para esos 600,000 gentes les ayudó a ser libres. En todos los aspectos. Ellos volvieron a tener una creencia en Dios más grande que aún la del mismo Jonás. Y todo comenzó con un ayuno. Pero tenemos que entender que nos tenemos que redimir nosotros ante el Señor. Nos tenemos que poner de rodillas. Tenemos que estar humillados ante el Señor. Pero para esto también para levantarnos cada uno de nosotros, tenemos que tener una mano amiga. ¿Y qué mejor la del hermano? La de mi pastor, la de mi esposa, la de mi hijo, la de mis amigos, mis hermanos. Porque tener una mano para levantarte es tener quien te sostenga, aparte del Señor. Seamos una iglesia fuerte. Seamos una iglesia que crezca en amor. Rindámonos de veras ante lo que es el Señor Jesús. Caminemos con Él. Y lo mejor que les puedo decir es, qué agradable es cuando Dios te cambia tu corazón, cuando te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de verdad y te hace entender que el amor más grande que nos puede dar este libro de instrucción, porque es un libro de instrucción para toda la vida, bendita Biblia, bendita palabra del Señor, es nuestro Señor Jesús. Porque por amor estamos aquí. Por amor existimos y por amor vamos a ser fuertes. Yo les podría decir ahorita, me siento bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando se empieza a entender lo que es el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, su sacrificio por cada uno de nosotros, para no vivir en pecado, para estar en paz con uno mismo, para estar en paz con Él, para estar en paz con mis semejantes. Es algo bonito. Algo que te da paz y algo que te puede hacer fuerte allá afuera. No hay inconvenientes.
Y desgraciadamente Jonás se quedó estático observando. No seamos como Jonás. Vamos a ser más partícipes de la iglesia nueva. Vamos a comprometernos unos con otros. Y yo creo que me quedé corto, Paz, ¿no? Porque decía yo que, o pensaba yo, que se hiciera cada viernes lo de, no el ayuno, pero sí estar en oración. Que participemos los más que podamos. Tenemos que orar mucho unos por otros. Y es una tarea, ¿no? Al menos para mí de hoy en adelante yo escucho al Paz, a veces orar por mi vida, orar por mí, y me da gusto. ¿Por qué? Porque me siento fuerte. Y de veras no saben cómo me siento fuerte en la noche. Porque yo sé que van a venir adversidades, sé que va a venir alguien a quien ayudar y tenemos que estar dispuestos para el trabajo. Y siempre lo hay, gracias a Dios. Por ahí ya tenemos 3 prospectos para venir, Paz. Van a venir el próximo domingo. Son de las personitas que hemos estado pastoreando en la noche. Y por la gracia de Dios, pues es bueno que les llame la atención y venir a conocer el templo. Entonces, la cita es para el próximo domingo. Y yo los invito, hermanos, también pues a seguir pasando la palabra del Señor, dar las buenas nuevas a la demás gente y decirles que siempre va a haber salvación cuando creamos en el Señor Jesús. Y tener un corazón dispuesto para trabajar en Él, con Él, más que nada. Pues reciban bendiciones, hermanos. Y les pedimos paz. Vamos a ver, hermanito, nos ponemos de pie.